Está muy interesante esto que comenta de Tailandia porque justo son tres culturas que son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Ya sea latinoamericana o española, y las tres metidas ahí mismo, ¿no? Como que eso impresiona mucho más, ¿no? Sí, yo es el país que más me ha impresionado, Malasia, en ese sentido, porque para alguien que no conozca Asia, es una puerta de entrada espectacular, espectacular en ese sentido. Bueno, en todos los sentidos, porque luego también tiene selva, playas de... Yo nunca he visto mejores playas que las de allí, nunca. Es la selva más antigua del mundo está allí también, que es el Taman Negara, el Borneo, con animales súper raros. O sea, no sé, es un país en cuanto a variedad, luego tienes modernidad absoluta con las Torres Mm, Petronas, mm, o Singapur, que está al lado igual, modernidad absoluta, y a 20 kilómetros la selva con indígenas recorriendo todos los días 50 kilómetros para cazar. O sea, es un país que a mí me chocó por lo multifacético que es. Y en la gastronomía, pues se nota. sí, ahorita yo hice la pregunta, me respondí a mí mismo y me valió verga a ustedes, pero sí fue la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la cultura que más le chocó? También diría que esa, ¿no? La cultura más diferente a usted que ha La conocido, más ¿eso? diferente, pues quizás sí, lo que Sí. pasa es que como tiene tantas caras, como tiene mil caras, pues sí, quizás hubo partes de allí. Mira, allí, por ejemplo, en el Borneo, cuando estuve en el Borneo, que es una parte, o sea, Malasia tiene la parte peninsular o continental que está pegado con Tailandia, debajo, entre Tailandia y Singapur. Y luego tiene el Borneo, que es la tercera isla más grande del mundo, y después de Madagascar es la que más biodiversidad tiene. Uf. Y bueno, ahí te explota la cabeza. O sea, yo de que me bajé al Borneo, de que me bajé allí en el avión, llego al hostel y ya me voy para la selva, nada, muy cerquita. Y empiezo a escuchar allí por los árboles como que vibran las ramas y veo un mono narigudo así, con una nariz así. Increíble. Y luego es que eran todos animales súper raros. Jabalís barbudos, elefantes enanos. Eh, Suena como Parecía un que estaba en un chiste. zoológico así abierto. O sea, es una isla que tiene un montón de variedades propias de allí solamente. Y también pasa con la cultura. De allí, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque yo iba por libre completamente y me cogía un autobús, paraba en un pueblo y me echaba a andar y me ponía a andar por allí. Y veía casas que se llaman longhouse, que son como casas enormes, como las malocas de allí del Amazonas. Ajá. Y una de las culturas que más me sorprendió fueron los Iban, no sé si los conocéis. Es una tribu que van súper tatuados de toda la vida, o sea, los tatuajes se han puesto de moda ahora, pero ellos llevan cientos de años, ¿no? Y son famosos porque colgaban cabezas. Allí los japoneses no les gusta a nadie en el sudeste asiático porque los conquistaron. Sí, sí, sí. Y allí conquistaron el Borneo y ellos eran famosos porque hasta hace no mucho colgaban cabezas de gente que habían matado en su puerta, como para demostrar que, pues, fortaleza, ¿no? Como lo que tú hacías en Colombia, en plan Johnny Bravo, pues yo colgaba la cabeza allí diciendo, a mí no me toques. Y era una cultura curiosa, muy integrada con la naturaleza. Mm, Yo los vi como muy conscientes también, como cuando vas al Amazonas los ves como conscientes, o sea, dices, son pobres, sí, pero no es una pobreza como el que vive debajo de un puente, están conscientes, o sea, salen, se despiertan y ya están pensando cómo buscarse la vida y no sé, me pareció muy curioso ver a esa gente en acción en la cultura Iván, allí en el Borneo. O sea, esta sería la cultura más Yo creo que es la que más me ha diferente, chocado, sí, sí. la, Sí. la más diferente a usted También que comían usted. gusanos, en fin, comían cosas muy raras. O sea, Eh, eso respondería a las dos preguntas, la gastronomía y la cultura más diferente, la mejor gastronomía que usted ha probado y la cultura Claro, más si ya me he diferente puesto a que hablar de usted. Malasia y he seguido tirado para adelante, sí. Claro. Pero sí, quizás sí. La cultura más rara, sí. Bueno, hay más culturas también en el sudeste asiático. Las mujeres estas del cuello largo, las mujeres Karen. Ah, ¿las conoció? S- Sí, pero eso estaba en el norte, noroeste de Tailandia, que yo Ujú. estaba allí alquilando bicicletas y me movía en bicicleta.
Y yo veía que había como carteles y era como que el gobierno tailandés se ha centrado en que tú vayas a verlas allí como si fueran un zoológico. Y yo las vi sin coger ningún tour de eso ni nada, simplemente con la bici por la selva, sí que llegué a verlas, ¿no? Me pareció una cultura también muy curiosa, luego miré y vi como que era como que trataban de proteger a las mujeres, como les da fertilidad a las mujeres, se las ponen a las que nacen en luna llena, que se supone que son más fértiles y la hacían para que, se dice que para que parecieran más feas o para que no sean tan bellas y las violen o se las lleven de otras tribus. Ah, Como, o sea, esos cuellos como era para hacerla antimagia, más ¿no? fea. Sí, 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 era como para que no Sí, fueran tan bonitas y sí, las sí, otras sí. culturas no acabaran con las mujeres que más fértiles eran de su tribu. Es curioso porque en la mayoría de culturas cuando pasa esto es para hacer más atractivo al sexo opuesto, ¿no? Normalmente ya sean los pies más pequeños o las mujeres o los que se ponen el labio súper grande, es para ser más atractivo sexualmente y está muy curioso que allí sea lo contrario, ¿no? Que sea pues precisamente para bajar el atractivo y bueno, protegerlas de alguna manera. Ujú. Ush, qué Además fuerte. dicen que si le quitas el collar ya de adulta, se les caería la cabeza. Sí. Por Seguro. falta total de, en serio, por falta total de musculatura. O sea, no tienen Claro. una atrofia tan grande que Claro, es es como si estuvieran. como tener un yeso de por vida. Y si quita el yeso Claro. ya, ya, ya. Buah. Entonces, bueno, culturas raras y me he encontrado con muchas, así, pero bueno, así por citar alguna que me acuerde, quizás esas dos. Bueno, no sé, ¿tiene alguna tercera? Está súper interesante las dos que he contado. No sé si tú se Pues acuerdas. mira, allí también en el Borneo, Están allí otra todos. cultura, eran los Oran Asli, que son negros completamente. La raza de allí no es. O sea, ahora tú vas a Malasia y son, digamos, como los indonesios, más o menos. Pero realmente ellos, los de allí, Oran Asli es como hombre primario y son completamente negros. Y ellos viven haciendo, son nómadas de la selva. Y también verlos en acción es impresionante. Yo hice allí un trekking en el Borneo de 2 o 3 días, en la selva más antigua del mundo. Y esta gente hacían todos los días 60 kilómetros por ahí, con una mochila, una lanza, o sea, increíble. También es una cultura curiosa. ¿Y usted Allí pudo ir mismo con ellos? también está en el norte, también están los hombres buceadores, que son los hombres que más capacidad debajo del agua tienen en el norte del Borneo. Se Mm. llaman Dayak. Dayak significa en malayo también como hombre de la tierra, como indígena. Y aguantan como 10 minutos así debajo del agua. Una cosa increíble. Y 10 pescan. minutos. Ujú. 10 minutos. Creo que inclusive hay una mutación que lo explica, que ellos tienen una variación que les permite tener esas capacidades. Sí. Mm. Habrá Sí, habido selección había artificial. escuchado. Y también Sí. salió en Avatar, salió. No mentiras. Y Sí, en que ellos tienen Waterworld, ¿no? una mutación que Pero les permite es eso. que me Sí. acuerdo porque en la última Avatar van al otro lado del mundo y hay unos locos que solo están adaptados al agua y, o sea, tienen mutaciones genéticas para que vivan en el agua. Pero no, era payasa. Y eso Eso es se entrena increíble. O sea, también, un ¿no? tío que está ahí 10 minutos sin una bombona, que yo he Ah, es hecho buceo y impresionante. hasta con una bombona ya te falta. Sí, claro, se muere uno. Yo salgo a la lluvia y me ahogo, ¿no? Es Ya ves. Además van impresionante, o los tíos sea, con un arpón, ¿eh? Van con un arpón y a ver qué encuentran por ahí. A ver a quién se lo pinchan. Que Es van gastando increíble. energía, además, ¿sí? No están ahí. Malasia, ¿no? Interesante, ya me dieron ganas de ir. Sí, suena bien. Y, Bueno, y Gabo, es que se me han ocurrido muchas cosas que decir. le dejaron la vara bien alta y verá su historia Sí. cómo va a ser. Tiene que contar algo más impresionante. No sé si será Pero impresionante o a mí me parece interesante para mí porque lo he vivido. comenzamos No, bien pero lo, porque lo del cuello, lo del yo cuello me ha comencé. recordado que en China también las mujeres nobles, creo, sí, o sea, solo las mujeres, como que los dedos del pie como que se le lesionaban y se los ponían de una forma y era como símbolo de riqueza porque no necesitaban andar porque les llevaba los esclavos, las llevaban a los sitios, no sé qué. Y me parece también un locurón eso. Pero en la actualidad, o Y sea, ¿usted lo vio? no, eso ya se ha dejado de hacer, se prohibió.
Claro, porque era una Pero brutalidad, era como no, que que... usted haya visto, porque yo también cuento de hace 100 años. No, mentira. No, pero No, sí, pero es pero por no, lo que has algo dicho, ¿no? De que cómo usted haya también... visitado, que usted haya Sí, sí, visto. sí, que yo haya visitado, estaba pensando en... de los más extraños, pues Sri Lanka también, claro. Que bueno, pues estaba curioso porque todo el mundo parece gitano allí, ¿no? Que la teoría es que los gitanos vienen de la India y entonces se me hacía muy gracioso ver que todo el mundo es allí súper gitano tal. Y también me siento muy conectado con los gitanos, ¿no? De que antes no me gustaba nada y ahora me siento afortunado de que España sea el segundo país con más gitanos del mundo, se supone. El ¿Cuál primero es es el primero? Brasil, de hecho. ¿Brasil? Brasil. Brasil, ¿Brasil? Brasil. Y eso explica muchas cosas, porque existen las favelas en Brasil y, y eso, y no sé, y sobre todo pues era como la forma de pensar era totalmente diferente, ¿no? Porque es verdad que el budismo actualmente se trata un poco más como religión, pero aún así los orígenes del budismo son muy filosóficos y se veía pues eso, como que la gente era muy filosófica, como que le daba mucha importancia a la mente, pero no a la mente de forma espiritual, sino a aprender, ¿no? A estar siempre mejorando, como a meditar. Y no sé, me flipaban sobre todo su capacidad de aprender, de que pues eran allí mercaderes y se habían aprendido como 20 30 palabras de cada lenguaje, de cada turista que venía. O sea, sabían hablar en japonés, en alemán, en italiano, en francés, en español. Te sabían decir de todas los números, porque era lo más importante para vender. Claro. Pero eso me sorprendió un montón. Sabía un montón de idiomas y que me acogiesen allí en mitad del COVID, no sé, súper buena gente y como me gustaba su moral orientada hacia el bien, como me gustaba que hablaban del karma, como de, pues eso, intentar que sus acciones repercutan, ¿no? En la sociedad, que dejen un mundo mejor. No sé, me senté allí muy valorado porque yo también me siento como muy orientado a la moral, ¿no? Como a intentar hacer el bien, tal, y me decían, ¡buah, tienes súper buen karma! Hace mucho que no vemos a alguien con tan buen karma, me decían. Bere, bere. No. Incluso entre ellos, no entre turistas, sino entre ellos incluso decían. Sí, sí, sí. Y, Y y era, este es el país con la cultura más diferente a usted, ¿sí? Que más le impactó, ¿sí? sí, luego Sí. fui a la India, que, o sea, también, sí, lo mismo, un poco lo mismo. La India era más hinduista y en Sri Lanka budista, pero también la arquitectura, las estatuas, era todo bastante diferente. Sí, porque África, bueno, Tanzania me pareció como, bueno, era diferente, obviamente, pero no, como no, digamos, era más simple todo, como eran casas simples, tal, pues tampoco tenía como una arquitectura suya, era como muy capitalismo de bajo nivel, se puede decir. Y entonces tampoco era muy diferente, era como muy globalizado, diría. Y bueno, y América del Sur, pues como somos la mayoría de español y tal, pues también se veían muchos patrones similares en las calles o en las personas, tal. Entonces sí, y sí. Y estoy seguro que eso, que Tailandia y más para el este todavía es más raro aún.